Muy bien, estamos muy contentos esta tarde de tener a Ivonne aquí, y ella es miembro de la Junta Directiva de Coming Out Ministries. También un coach de vida, y le dejaremos contar un poco más sobre cómo está ministrando de diversas maneras. Ella viene de Heartland College y apreciamos mucho Heartland y las diferentes cosas que están haciendo, y las personas que han preparado para el ministerio aquí. Así que dejémosle el tiempo a ella y continuaremos hasta las 3:30 con esta presentación. Muchas gracias. Gracias. Está bien. Tengo el clicker, debería aprobarlo. Ustedes lo hacen por mí. Eso es todo ahí mismo. Está aquí. Botón grande. Ese es el avance y esa es la ventaja. Eso es muy moderno. Buenas tardes. Buenas tardes. Ha sido mucho. Eres valiente. Eso significa que estás conectado y querías saberlo, así que alabado sea Dios por eso. Está bien, cariño. ¿Deberíamos empezar con una palabra de oración? Muy bien, oremos unas palabras. Querido Padre Celestial, muchas gracias por tanta, no solo información, sino tanta bendición, Señor, que lleguemos a conocer. Con cada uno en particular vamos recibiendo luz. Muchas gracias. Quédate con nosotros, Señor, y continúa iluminando nuestra mente y nuestro corazón. ¿Cómo podemos mantenernos hoy en principios para afrontar con fe y valentía, Señor, alentar la situación que hay en este mundo? En el nombre de Jesús oramos. Amén. Realmente aprecio lo que está haciendo la Iglesia del Pueblo. ¿Por qué? Porque a todos los lugares a los que viajo, cada vez que tengo que asesorar a la gente sobre la comunidad LGBT, cada vez tengo que escuchar a jóvenes que han pasado por traumas, abusos y adicciones. Lo que he visto es que el tema del sexo es el tema del que menos se habla en la familia. La mayoría de las familias solo mantienen una conversación. Oh, sí, hablé con mis hijos sobre sexo y prácticamente el mensaje es lo que no se debe hacer. En lugar de que pueden hacer, cómo lo hacen y enseñarles. Entonces es el tema de menos, es el tema del que menos hablamos en la casa y en casa. Muchas veces los padres, le dicen a la esposa, hablan con ella, hablan con él, ya sabes. Y es el tema que menos se habla aquí en la iglesia. ¿Cuántos seminarios sexuales tenemos para jóvenes? Y una cosa, y la otra, es que el libro que habla de sexualidad en la Biblia. ¿Cuál es el libro? El Cantar de los Salmos. Cantar de los Salmos es el libro que menos gente entiende. Puedes abrir el libro y decir, vaya, hoy me inspiré con la verdad de este libro. Difícilmente entiendes lo que dice. Y déjenme decirles, sobre los jóvenes, no tengo idea del mensaje. Entonces es el tema del que menos se habla, del que se habla menos en casa. El libro que menos entendemos es el que habla de sexualidad. Y el porcentaje de seminarios sobre sexualidad en las iglesias, cada sábado. Son los menos seminarios con los que hablamos. Entonces, cuanto menos hablamos de esto en la iglesia, más grita el mundo. Como puedes ver en cada presentación, entonces deberíamos levantar la pancarta y empezar a hablar de sexualidad sana, sin tabúes. Porque el mundo no tiene tabúes, enseña falsedades. Tantas cosas que pensamos, ¿cómo será el fin de los tiempos? Viene de una manera que no pensábamos antes. Cuando vi esta mañana al Dr. Nedley, ¿quién podría imaginar hace 15 años que el tema de la ansiedad y la depresión se iba a apoderar de la iglesia? Ninguno. ¿Por qué? Porque éramos cristianos, estábamos conectados con Jesús. ¿Cómo es que íbamos a estar deprimidos o tener ansiedad? Y su programa está hoy en todas las iglesias. Así que están sucediendo muchas cosas que no pensábamos en el pasado. Así que, muy bien, comencemos por el principio. Mi tema es sobre intimidad y conexión, forjando identidad. ¿Tenemos hoy un problema de identidad? Sí. Porque los padres tienen que ser expedidos legalmente si el niño quiere cambiar de género. El problema no es lo que está pasando legalmente, aunque esa sea la situación actual, y aprecio mucho la presentación anterior. El problema es cómo es que ese niño quiere cambiar de género.
Entonces Dios dice en Génesis 1:26, entonces Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Hay tanta profundidad en este versículo de la Biblia. Pero la forma en que Dios nos creó, habla de ello y basta con mirar las imágenes. Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen. El hombre va a ser como nosotros, pero la forma en que lo hizo, cuando creó toda la creación. Dios habló y así fue. Pero cuando llegó al hombre, ¿qué pasó? Tomó el polvo, lo tomó mano a mano, tocó su cuerpo. Tocaba cada parte del cuerpo y creaba, estaba encantado con lo que hacía. Y finalmente lo besó y besó su vida porque dice que la respiró, ¿no? Esa es la escena de la intimidad. Fuimos creados en la intimidad. Dios no dijo que se hiciera el hombre. Él no tocó. Él fabricó cada pieza porque esa es la esencia de la humanidad. Fuimos creados en la intimidad. Entonces, ¿qué iba a pasar cuando Adán abrió los ojos después de haber sido tocado, después de haber sido creado? Después que Dios se deleitó en lo que hacía, abrió los ojos y lo vio. Y allí empezó a hablar. Ahora Adán está listo para forjar su identidad. Llegó a conocer a quien lo creó y ahora está formando su identidad en cada conversación, en cada mirada, en cada cosa que hicieron juntos. ¿Por qué? Y hay un principio aquí y el principio viene aquí. Entonces podemos decir que la intimidad que le sucedió a Adán, viene en 4. Podemos decir que hay 4 tipos de intimidad y lo podemos ver aquí. Intimidad emocional, la capacidad que tenemos de expresar sentimientos sin miedo. Adán empezó a hablar con su creador y no tuvo ningún miedo. La escena no estaba presente y pueden hablar y simplemente comienzan a fusionarse. El creador y la criatura. Hay una escena de intimidad. La creación fue intimidad. Luego empiezan a hablar. Luego viene la intimidad física. ¿Hubo alguna intimidad física en la creación? Sí, mano con mano, tocando el cuerpo, luego besándolo y entregando su vida. El Señor dio vida a través del contacto físico. Luego vino la intimidad intelectual. Esos son los 4 tipos de intimidad que se producen cuando dos se fusionan en uno. Y la intimidad intelectual y la intimidad experiencial sucedieron cuando el Señor le dijo a Adán: poner nombres a los animales. En realidad, Wagner habla de esta escena de manera maravillosa. Dice que Dios estaba probando si había unidad entre el Creador y la criatura. Si Adán pudiera ver en cada animal el diseño de Dios, entendiendo a Dios y al autor en cada animal, y podría nombrarlo correctamente, esa era una conexión entre el Creador y la criatura. Y sucedió. Adán lo entendió, y Adán, a través de cada animal, pudo ver cuál era la intención del Creador. Eso significaba que su mente estaba en sintonía con la mente de Dios. Así que eso fue conexión intelectual e intimidad. Y la intimidad experiencial es cuando compartes experiencias. Cuando estás lo suficientemente abierto para compartir experiencias de la vida y te encanta incluso contar las cosas, todo lo que pasó, positivo o negativo. Entonces, estos 4 tipos de intimidad estaban presentes cuando Dios estaba tratando con Adán. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque cuando hablamos de intimidad y de conexión con la identidad, toda formación de identidad tiene que realizarse en el contexto de conexión e intimidad. Periodo. Puedes verlo desde el principio, desde la creación, Dios intima con Adán. Conectaron intimidad física, emocional, intelectual y experiencial. Porque sabía que si no hay intimidad y conexión, no podría haber formación de identidad. ¿Lo entendiste? ¿Lo entendiste? Entonces, cuando hablamos de que tenemos tantos problemas de identidad, ¿de qué estamos hablando?
Y déjame decirte que la identidad no es solo del niño. Ahí, lo que va a ser mi hijo. Las parejas, marido y mujer desarrollan una identidad, ¿sí o no? Una iglesia desarrolla una identidad, ¿sí o no? Un estilo parental desarrolla una identidad. La clave desarrolla una identidad. Y por último, ¿creamos una identidad con Dios? Entonces ese es el factor clave. Y como tenemos poco tiempo, esto me lleva a 4 clases de corazón. Así que iré al grano. La intimidad y la conexión son clave para desarrollar una verdadera identidad más profunda. La falta de eso crea desastres. Y cuando tenemos una religión sin conexión ni intimidad, ¿cómo se llama eso a nivel de la iglesia? ¿Cómo se llama eso? Tantas cosas, ¿verdad? Muchas cosas. Por eso vamos a describir algunos de ellos. Entonces, ¿qué es la intimidad? De nuestra alma no es un pecado. Cuando sentimos el deseo de ser aceptados, de ser cuidados, de ser queridos por alguien, de ser amados por alguien, eso no es pecado. Así es como fuimos creados. El problema es cómo buscamos que esas cosas se cumplan. Entonces intimidad, lo que significa es intimidad. ¿Ves ahí? Intimidad. Esa es una de las definiciones. Es una fusión de nuestros corazones con los de otros para que podamos ver quiénes son realmente y ellos pueden ver dentro de nosotros. Hay algo que todos anhelamos y es cómo Dios nos hizo. Fuimos diseñados para conectarnos, punto. Tú fuiste diseñado, cualquier persona, cualquier edad, nosotros fuimos diseñados para conectarnos y tener intimidad. Veamos el siguiente. Sí. Entonces, ¿la intimidad solo ocurre a nivel de pareja? No. Mira la foto. Ese bebé quiere intimidad. Entonces fuimos diseñados para la conexión. Fuimos diseñados para la conexión. Y cuando hablamos de conexión e intimidad, podemos resultar perjudicados también en la intimidad y la conexión. Entonces, ¿cómo puede suceder eso? ¿Qué pasa si la intimidad de un niño o un joven se rompe? En una relación muy conectada, está rota. Donde la mezcla de una vida con otra persona, una persona con autoridad, trajo dolor, vergüenza y daño a la dignidad. ¿Qué sucede cuando en esa preciosa conexión íntima, una persona se rompe? Un niño está destrozado. En ese contexto, quiero preguntar, ¿LGBTQ+ es realmente una opción? Decimos que es una elección, pero he aprendido algo diferente escuchando a tantos jóvenes. Y os voy a contar los casos, pero cada vez que tengo una mujer o un hombre transgénero frente a mí y son hijos de mayores y son hijos de pastores. Adventista o evangélico. Cuando tengo que hablar con una persona gay lo que le pido es, cuéntame tu historia. Y tienen una historia. Y me di cuenta de que no eligieron cuando dijeron que cuando tenía 7 años me atraían los hombres. El chico me está contando esa historia. Y él dijo, cuéntame esa historia, cuéntame cómo es tu relación con tu mamá y tu papá. Puedo ver claramente en todos los casos que en su caso no había otra opción. Ese fue el camino que les quedó a los niños y no se dieron cuenta de eso. A menos que un niño sea abusado sexualmente cuando están buscando un niño, buscando otro niño. Y se sienten atraídas por los niños a la edad de 6 o 7 años, prácticamente no es sexual. ¿Están tratando de buscar qué? Otro chico, porque los chicos son chicos, y prácticamente ese niño no está conectado en intimidad con el padre. Probablemente el padre esté en casa, probablemente el padre esté trabajando mucho, probablemente el padre está proveyendo, pero el padre no está conectado de manera íntima. Entonces el niño está como volando, como una hojita volando para ver dónde va a estar colgado, dónde algo se detiene, y buscan a otros chicos porque realmente lo saben desesperadamente, sin pensar en cómo se comportan los niños, cómo se comportan los hombres, y buscaban eso y decían, me atraen los hombres o me atraen las mujeres desde que tengo 7 u 8 años,
Y cuando les preguntamos sobre la relación con los padres, lo vemos. Ellos no lo ven, pero nosotros sí. Entonces podría suceder daño. Y en muchos casos, LGBT para ellos no era una opción. Pero ¿sabes cuáles son las buenas nuevas del Evangelio? Esa es la opción que tienen hoy ellos de elegir de manera diferente, de decidir lo que quieren hacer. Porque a veces se cometió pecado contra ellos y ahora pueden elegir otro camino. Esa es la buena noticia. Que si no pudieron elegir, ahora pueden elegir. Esas son las cosas buenas que tenemos para ellos, nuestro mensaje. Como vemos, anhelo el contacto físico y una sensación de intimidad es algo más que sexo. Y el Dr. Nedley hizo algo sorprendente hoy por la mañana. Hablando de sexo y de cómo anhelan la intimidad, muchos de nosotros y muchos jóvenes. Lo que quieren es intimidad, no sexo. Pero eso lo confunden. El sexo puede ser imprescindible y ahora cita un libro, Soul Craving. El sexo puede ser la expresión imprescindible, íntima y hermosa del amor, pero solo nos mentimos a nosotros mismos cuando actuamos como si el sexo fuera una prueba de amor. Demasiados hombres exigen sexo como prueba de amor. Demasiadas mujeres han dado sexo con la esperanza de amor. Vivimos en un mundo de usuarios donde abusamos unos de otros para sufrir el dolor de la soledad. Todos anhelamos intimidad y el contacto físico puede parecer intimidad, al menos por un momento. Entonces la verdadera necesidad de una persona es intimidad porque puede tener proveedores en casa. Tal vez uno, tal vez dos, pero no están conectados emocionalmente. No tienen esa sensación de quien me conoce tal como soy sin filtros. Recuerde, vivimos en la era de los filtros. Todo es un filtro, todo es un filtro. Tengo que mostrarme mejor de lo que realmente soy. Pero ¿quién me va a aceptar sin filtros? Necesito a esa persona en mi vida, cuando no es mamá, papá o la persona que tiene autoridad en la vida. La persona tiene ese anhelo y prácticamente el sexo se producirá como un sí. Y especialmente si una persona tuvo un problema o tuvo un pasado con abuso sexual, están sexualizados y podrían pensar que esa es la forma en que busco la intimidad, pero la necesidad todavía está vacía en el corazón. Solo una pregunta con la anterior. ¿Crees que la mujer samaritana buscaba sexo? Cuando Jesús le pidió, trae a tu marido, 7 hombres, 6 o 7, ¿crees que estaba buscando sexo? No. Ella buscaba intimidad. ¿Quién me puede aceptar tal como soy? ¿Quién me puede amar? ¿Quién puede aceptarme? Pero ella estaba sexualizada y el sexo era un mensaje equivocado y mentiroso. Diciéndole que este es el camino. Trabajo con tantas chicas que envían mensajes de textos sexuales. ¿Te imaginas enviar mensajes de textos sexuales a una niña de 12 años cuando ni siquiera su cuerpo está formado? Entonces ella envió las fotos, y cuando les pregunté, cuéntame qué experimentas cuando envías una de esas fotos, desearía poder grabar esas cosas para que puedas ver lo que hay detrás. Dijeron, él me dice que me ama y eso me hace sentir bien. Me envía un mensaje de texto diciendo que soy bonita y me gusta escuchar eso. Uno me dijo una vez, me dijo que me veo hermosa y me siento muy bien. Y luego terminé en un hotel y él abusó físicamente de ella. Eso no ha sido bonito. Pero enviaste otra foto. Dijiste que sí, porque te sientes hermosa y adorable. ¿Ese es mi problema? Me preguntó, de 13 años. Entonces tengo que preguntar la historia. Cuéntame un poco sobre casa. Oh, ¿quieres hablar de mi mamá y mi papá? Entonces no hay conexión, no hay intimidad. Los jóvenes anhelan intimidad. Entonces cuando Jesús dijo, y los dos serán uno. Sabemos que no se refería solo a lo físico. ¿Por qué? Porque la unidad bíblica que él habla y explica. Y tengo algunas de esas citas más adelante, para Juan 17. Dios es uno, pero Dios es tres, ¿verdad? Creemos en el Padre, Jesús y el Espíritu Santo.
Son tres, pero son uno. ¿En qué depende la unidad? El uno en el sentido de que es una unidad fundamental. Él es uno. ¿Uno en qué? Son tres en uno. Uno en propósito, uno en carácter y uno en planes. Entonces Él no es tres dioses, Él es un Dios. Entonces la unidad de la que habla tiene que ver con el carácter. Se trata de propósitos y planes. Esa es la verdadera unidad y la unidad bíblica de la que Él habla. Por eso cuando hablamos de sexualidad no hablamos del cuerpo, no es lo que pasó con el cuerpo, es lo que sucedió en el espíritu, en el carácter y en el propósito. Y a los jóvenes les gustaría experimentar eso. No tienen eso. Entonces la única opción que tienen es la física, y en eso caen. Pero mi pregunta es, ¿están viendo eso en casa? ¿Están experimentando esa unidad en mamá y papá? ¿Es esa la imagen que ven todos los días? ¿O falta algo en la imagen? Intimidad real. La intimidad real nos hace sentir vivos. ¿Por qué? Porque fuimos creados para la conexión y la intimidad. Eso significa que nos hace sentir vivos. Cuando la gente se enamora, pueden hacer tantas cosas. Sentimos que puedo morir esta noche, pero no quiero morir. Ya sabes, estoy lleno, como si nos hubieran encontrado, como si alguien finalmente se hubiera tomado el tiempo de mirar hasta lo más profundo de nuestra alma y realmente vernos allí. Eso es intimidad. Finalmente alguien me conoce tal como soy y alguien me quiere. Eso es intimidad. Hasta que experimentemos una verdadera intimidad, nos sentiremos ignorados e ignorados, como si alguien estuviera mirando a través de nosotros. Entonces el deseo de intimidad, la necesidad de intimidad, que alguien me conozca tal como soy y todavía me quiera. Pero puede suceder solo con esa pareja. Cuando hablamos de esas cosas, tendemos a sentir en la relación entre marido y mujer. Cuando hablamos de intimidad. Déjame decirte algo, que ese niño quiere y necesita conexión e intimidad. Sí, no ocurre solo en parejas. Mira a los ojos de ese niño. Anhela intimidad. Y la forma en que la madre le encaja habla de intimidad. ¿Pero crees que esto sucede solo cuando somos niños? ¿Crees que esa niña de 7 años anhela intimidad? Sí. Oh, discúlpeme, eso solo pasa cuando nos casamos y cuando somos niños. ¿Crees que esa pareja anhela intimidad? No todos los niveles, no tienen edad, no tienen género. Ese es el verdadero anhelo. El mundo dice, LGB grande T, elige lo que quieras. Ahí es donde encuentras la intimidad. ¿Sexo? No. El Señor dice que la intimidad y la conexión es lo que crea la identidad. Pero necesitamos ver cuál es la fuente real. Por eso todos queremos ser conocidos a cualquier edad, el bebé, el niño de 7 años, el adolescente, ahora la pareja que se prepara para casarse. A los 40, a los 50, a esa edad, no. ¿No es así? La misma cita aquí, la intimidad real nos hace sentir vivos. Como si nos hubieran encontrado. Jesús está mirando a la mujer samaritana y fue encontrada. ¿Fue encontrada? Ella fue encontrada, como si finalmente alguien se tomara el tiempo de asomarse a lo más profundo de nuestra alma. Y realmente vernos allí. Cuando Jesús le decía, ve y trae a tu marido. ¿Sabes lo que estaba haciendo? Estaba teniendo intimidad con ella. Él estaba entrando en esa profundidad de su alma. Y el mensaje era, te veo tal como eres y todavía te quiero. Eso es lo que estaba haciendo. Él era intimidad, estaba teniendo intimidad con ella. Trae a tu marido. ¿Y sabes lo que hizo? Ella hizo lo que hacemos nosotros, las personas religiosas, usar la religión para evitar la intimidad. Pero ¿dónde deberíamos reunirnos? ¿Dónde debemos adorar? Porque ese era el problema en aquel tiempo, y el Señor la dejó andar, y luego vuelve a tener intimidad con ella. El mensaje era, quiero verte sin filtros porque todavía te quiero.
¿Por qué estaba ella al mediodía tomando agua? Porque ella no podía ser vista por los demás, porque era pecadora. Fue rechazada por la sociedad. Aún así trabajo con mujeres musulmanas y entreno a mujeres musulmanas en Jordania. Hasta el día de hoy en Jordania, si una mujer es sorprendida en esa situación, es realmente muy difícil. Todavía está en Jordania. Hay algunos otros países que no son tan conservadores, digamos así, pero en Jordania eso sucederá hoy. ¿Te imaginas hace 2000 años? Y Jesús está tratando de buscar esa profundidad en su alma. Y no fue agradable profundizar en esa profundidad, pero estaba estableciendo intimidad y conexión. No porque fuera buena, sino porque ese es su trabajo. Porque sabe que ella nunca podría desarrollar una identidad de hija de Dios si alguien no está conectado a nivel íntimo. ¿Ves eso? Porque el proceso, y lo voy a repetir, el proceso de formación de la identidad tiene que tener lugar en el contexto de la conexión y la intimidad. Entonces él está haciendo eso y está haciendo una pregunta muy difícil. Y él dice, sé que ahora no tienes marido, porque el hombre que tienes no es tu marido. ¿Qué pasó con ella? ¿Cuál fue su respuesta a eso? Alguien íntimo con ella. Y ella dijo, ¿es este el Mesías? Y fue a decirles a todos que por fin la conocían sin filtros. Y ella no fue rechazada, porque no buscaba sexo. Ella buscaba ser conocida y aceptada. Y Jesús le ofreció eso, y ella dijo, este tiene que ser el Mesías. Y ella fue la primera evangelista. Bien, ¿ella era? Sí. El primer misionero. Por eso cuando tengo frente a mí a una mujer transgénero ese es un hombre. Y viene con todos sus pecados, solo veo estos casos, porque sé que necesitan encontrar a alguien que pueda conectarse con ellos, a nivel íntimo sin criticarlos. ¿Sabes por qué? Porque anhelan intimidad. Y si nosotros como iglesia les ofrecemos eso, ¿qué podría pasar? ¿Qué podría pasar? Entonces, ¿qué pasó? Y quiero ver esta foto con tristeza. Podemos perdernos la intimidad que puede hacer que nosotros y otra persona nos sintamos conocidos. Cuando predeterminamos lo que creemos que deberíamos ver, cuando examinamos su vida, corazón, personalidad y alma, cuando esto suceda, intentaremos moldearlos y convertirlos en quienes creemos que deberían ser. Como resultado, estamos cegados a sus buenas cualidades, y el amor y la intimidad se destruyen. Esta imagen no es una imagen real. No puedo mostrar la imagen real por confidencialidad. No puedo decir su verdadero nombre, ni siquiera nombraré el país. Pero parece más bien una mujer transgénero con la que estoy trabajando. Y la única pregunta que hago cuando una persona transgénero, o una persona de la comunidad LGB grande te viene a mí para recibir entrenamiento, la única pregunta que hago es, ¿estás dispuesto a dejar que Dios sea parte del proceso, independientemente de su religión? Si dicen que sí, entro. Si dicen que no, no me importa Dios. Probablemente tendré una amistad con ellos, pero no los entrenaría. Pero cuando dicen que sí, estoy dispuesto, Dios, aunque no leo la Biblia, me lo dicen, aunque no voy a la iglesia, no, no. ¿Estás dispuesto a permitir que Dios sea parte del proceso? Yo digo sí. Entonces, un hombre con ese aspecto, creo que como mujer se ve aún más lindo. Como al principio no podía, estaba un poco confundido. Parece una mujer real y es bonito. Y él vino. ¿Qué pasaría si te dijera cómo desarrollar la intimidad y la conexión, cuando alguien se ve así? ¿Es eso un desafío? ¿Es eso un desafío? No estoy diciendo que deberíamos decir, todo lo que haces está bien. No, no estoy hablando de eso. No hablo de eso porque el resultado ya llegará. Si sabemos y seguimos los mismos pasos que hizo Jesús. Cuando encontró a alguien que era el marginado de la cultura. Entonces, si te concentras en todo lo que la persona no es,
y cómo se comporta la persona, extrañarás lo que es. He aprendido que cuando ignoramos la belleza de otra persona y todo lo que Dios hizo que fueran, la intimidad se pierde. No puedes conectarte, no puedes conectarte. Cuando estás concentrado en qué, sobre cómo se ve la persona o el comportamiento de la persona. Conozco muchos padres que no pueden conectarse con sus hijos, porque odian lo que hacen los niños. Pero ese odio, el niño puede sentirlo, y es como una barrera para los padres. Así es como se pierde la intimidad. ¿Por qué? Porque la intimidad fluye del sentimiento, de ser totalmente aceptados tal como somos. ¿Te estoy diciendo que aceptamos y les decimos que están bien? No, no estoy diciendo eso. Solo digo que a veces podemos intimar y establecer buenas conexiones con personas que son como nosotros, no parecerse a ellos. Entonces, mira lo que dice allí. Deberíamos ser blasters y no personajes. Eso es lo que el Señor nos está llamando a hacer. Entonces déjame leer de nuevo. Si nos centramos en todo lo que la persona no es, y cómo se comporta la persona, extrañarás lo que es. Y ignoramos la belleza de otra persona. Y todo lo que Dios hizo que fueran. En ese momento, cuando nos centramos en las cosas que no son del comportamiento, perdemos conexión. Déjame contarte lo que me pasó hace algunos años. Llevo 7 años trabajando en la prisión de máxima seguridad, en Virginia con mujeres que han estado estaré allí durante 30, 40 años de mi vida, y las estadísticas decían que el 97% estaban activos, o tenían algún estilo de vida LGB grande T. 97. Teníamos entre 7 y 25 mujeres en la clase bíblica todos los viernes. Eso significa que el 97% de ellos son activos o tienen un estilo de vida LGB grande T. Por eso me pongo en contacto con la comunidad LGB grande T. Y lo lindo es que no sabía trabajar con la comunidad LGB grande T. Ni siquiera conocía a Michael. Ni siquiera estuve cerca de ascender a ministerios. Pero el Señor me llevó a prisión por una razón. Porque me empezó a gustar esta persona y a amarla allí. Y ver que son seres humanos. Y ver que tienen una increíble necesidad de conexión, y estaban buscando en el lugar equivocado. Sexo, LGB grande T. Eso es lo que necesitan. No, eso es lo que no necesitan. Un día eso estaba en prisión. Eso no fue en la prisión de máxima seguridad. Eso sucedió el año pasado cuando me trasladaron a la cárcel. Vino una mujer y asistía a todos los estudios bíblicos. Era una mujer alta, corpulenta, de rostro duro y amable. Ella fue amable. Ella estaba peleando con todos. Ella fue negativa. Ella siempre estaba peleando con los guardias. Ese es un gran problema en prisión. Y ella trajo una especie de ambiente negativo al estudio bíblico. Ya sabíamos cuándo vendría Stacy y pensamos, oh, viene Stacy. Pero eso está bien. Un día estaba enseñando el estudio bíblico sobre el conflicto entre el bien y el mal. Y les estaba contando cómo Lucifer fracasó y todo este conflicto. Hechos asombrosos, estudios bíblicos. Y ella se puso de pie y dijo, todas las características que estás diciendo sobre Satanás, esa soy yo. Ella desafió a toda la clase, ese soy yo. Me identifiqué con Satanás. ¿Qué puedes decir en medio de un estudio bíblico cuando los demás quieren aprender de la palabra de Dios? Y tengo mi corazón en los estudiantes y de repente ella viene con eso. No puedes dejar ese teléfono colgado para decir, está bien, hablamos después del estudio bíblico. Ahora tienes que decir algo. Porque ella está diciendo, pero hablaba en serio, todo lo que mencionaste sobre Satanás, ese soy yo. Lo único que vino a mi mente en ese momento fue, debes tener una historia. Y ella dijo, sí, tengo una historia. ¿Te gustaría compartir con nosotros? Dije sí. Cuando tenía 12 años, dijo, mi papá lo era todo en mi vida. Solo para ilustrar este principio, fue todo en mi vida. Un día llegué del colegio y él se había suicidado en la sala. Y fui la primera persona que encontré a mi padre, de 12 años. Entonces, a partir de ese momento, ya sabes, ella estaba durmiendo en el mismo lugar cuando él murió durante una semana. Ella estaba durmiendo allí, y ella empezó a pensar, oh, quiero morir porque quiero estar con él. No pude hacerlo feliz, pero ahora, si voy donde está él, mente de 12 años,
puedo hacerlo feliz porque no logré hacerlo feliz. Una semana después, vino alguien. Ella nunca mencionó a la madre. Alguien vino y dijo, tengo algo que necesitas. ¿Tienes mucho dolor? Ella dijo, sí, algo duele aquí, dijo. Ella nos está contando la historia delante de todos. Y la persona le dio alcohol. Alcohol. Ella dijo, bebe eso y no sentirás más el dolor. Y ella dijo, desde ese momento estuve enganchada al alcohol. Y hoy estoy aquí en este estudio bíblico diciéndoles que cada vez que tomo alcohol, siento que los demonios vienen hacia mí. Eso es lo que digo, que soy como Lucifer. ¿Qué tienes que decirme en el estudio bíblico? Y ella dijo, y quiero decir, habla con ese acento sureño. No pude entender, y ella dijo, he estado 18 veces en prisión. Entonces le pregunté, ¿18 veces? Ella dijo que no, 8-0, 80 veces en prisión, y no quiero tener 80 años una vez. ¿Qué puedes decirme sobre la esperanza y Dios? Recuerde, ella es una mujer desafiada. Solo tengo tiempo para decir, Señor, ayúdame. ¿Sabes? Eso fue lo único. Yo estaba como, puff, con esa historia, con ese dolor, 80 veces en prisión, con esa cara, con esa dureza. Solo dije, Señor, ayúdame. Y créanme, es por la misericordia de Dios. No pensé en lo que digo. Simplemente salió de mi boca. Y cuando lo dije, me quedé un poco asombrado al pensar en lo que estaba diciendo. Eso me pasó a mí esa vez, y no lo es para la gloria de Dios. Lo único que salió de mi mente dije, lo único que Satanás no puede quitarte es el hecho de que fuiste creado a imagen de Dios. Y ella sintió el mensaje. Y ella dijo, explícame qué significa. Fuiste creado a imagen de Dios. Satanás no puede quitarte eso. Ella dijo, continuamos el estudio bíblico. Y al final, dijo, probablemente saldré de prisión en un mes. ¿Me puede decir más sobre eso? Esa es la primera vez, pero ella siempre estaba llorando. Ella salió de prisión y estábamos teniendo estudios bíblicos en un establecimiento donde estaba su madre en esa ciudad y yo me reunía con ella fuera de prisión durante 2 meses todos los días para explicarle lo que significa que ella fue creada, imagen de Dios. Porque por primera vez pensó que le pertenecía a Dios y no lo sabía. Entonces, cuando miramos una cara como esa mujer decimos, soy el diablo. ¿Cómo se puede crear conexión e intimidad? Solo con la verdad y un corazón bondadoso ahora rechazando lo que estás viendo. No puedes dejarte arrastrar por el comportamiento de la persona. ¿Por qué? Debido a que este es el comportamiento, necesitamos entender cómo funciona. Este es el comportamiento. ¿Puedes ver ese árbol? Supongamos que lo que ves después son los frutos. ¿Cuáles son los frutos que vemos de ese árbol? Fornicación, adulterio, clubes de striptease, pornografía, aventuras amorosas, masturbación, homosexualidad, internet con contenido sexual, prostitutas. Es como si todos esos fueran como los frutos de los árboles. Si quieres luchar solo contra el fruto, te subes al árbol, sacas el fruto y ¿qué pasa? Saldrá de nuevo. Solo dale tiempo, ¿verdad? ¿Qué está produciendo esos frutos? ¿Ves las raíces que nadie ve cómo es la extensión de esas raíces? Pero ¿cuáles son los frutos? Tengo que fingir que soy malo, que no soy digno de ser amado, que es mi culpa, que estoy solo, que estoy rechazado, que estoy abandonado, que no pertenezco, que estoy sucio y que estoy limpio. Esos pensamientos negativos es lo que produce, en realidad, un pensamiento negativo que está detrás de la pornografía es, ¿sabes qué? No lo mereces, no eres querido. Y mucha gente va a la pornografía porque hay una mujer que los quiere. Ese es el pensamiento negativo detrás. Esas son las mentiras de Satanás detrás. Por eso no podemos ver el comportamiento porque el comportamiento es como la fruta. Pero podemos mirar las raíces. Jesús no puede identificarse con nadie en el fruto porque él no pecó. No puede identificarse con el adulterio. No puede identificarse con la homosexualidad porque tenemos un sumo sacerdote que no puede ser tocado con los sentimientos de nuestras debilidades, ¿verdad? Porque él no pecó. Él no pecó. Se le puede tocar. Él puede entender todo lo que pasamos pero no pecó. Pero él puede identificarse con nosotros en las raíces. ¿Estuvo tentado a creer que estaba solo, rechazado y abandonado? Sí.
y eso es lo que está tomando. Eso es lo que lleva a una persona a la otra fruta. Se sintió tentado por la idea de que tenía que fingir que no lo querían, que no lo amaban. Con todos estos pensamientos negativos, sí, que no era digno de ser amado, sí, lo estaban crucificando. Entonces, ¿cómo podemos formar nuestra identidad en el contexto de intimidad y conexión? Ese es el punto clave que quiero dejar en sus manos y probablemente por cuestión de tiempo, pastor, no, casi es la hora. 5 minutos, está bien. Mira lo que dice aquí, pero esa intimidad comienza contigo como líder. Quiero hablar con los pastores. No, no quiero hablar con los pastores. Quiero hablar con los padres aquí. Esa intimidad comienza contigo. Quizás te estés preguntando cómo se puede construir una relación íntima, además de aceptar a la persona del otro tal y como es. Tenga en cuenta que esto no significa aceptar ningún tipo de abuso, y necesitaremos otro seminario para esto. No aceptar abusos. Pero ¿cómo puedo aceptar a otra persona tal como es? No estoy aceptando su pecado. No estoy promocionando eso. No. Estamos hablando de una persona tal como es. ¿Cómo pudo recibir el Señor Jesús a esa mujer, la mujer samaritana? Y dice que la verdadera intimidad solo puede comenzar una vez que te conoces a ti mismo. Dado que la definición de intimidad significa esencialmente dentro de mí, ¿ves? ¿Cómo puede alguien ver dentro de ti quién eres, tus miedos, tus sueños, tus esperanzas y deseos, a menos que sepas quién eres y estés dispuesto a permitir la entrada de alguien? A veces no permitimos la entrada a la gente, no permitimos la intimidad. Experimentar a través de la intimidad comienza con estar conectado con tu propio corazón. Así que quiero hablar aquí con algo que encontré. Hay muchos pastores llamando a Coming Out Ministries. Y Coming Out Ministries me los remitió a mí y a otras personas. No soy el único. Tenemos un equipo poderoso, y hablamos con ellos, pero voy a hablar de lo que a mí se refiere. Pastores, se lo voy a decir a todo el país que tenga un puesto en la iglesia. Y sus hijos. Aquí estamos hablando de buena gente. Criar a los niños, hacer devocionales por la mañana y por la tarde. Y ahora la chica dice que es marica, que es homosexual. Y el pastor llamó a Coming Out Ministries diciendo, no sé qué hacer. O hay alguien en mi iglesia a quien vi crecer en la iglesia. Y ahora tiene 14, 15 años y tiene este peinado extraño y creemos que es homosexual. ¿Qué podemos hacer? Así que esta cuestión trae vergüenza por un lado, porque si es en mi casa, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué clase de padre o pastor soy? Y está sucediendo así. Está sucediendo tantas cosas que es simplemente asombroso. Entonces trae vergüenza por un lado pero conflicto por el otro. Porque si eso pasa en la iglesia, eso trae mucha tensión. La forma en que el pastor lo manejó, no es fácil. ¿Es eso fácil? Que no es, especialmente cuando es la hija del mayor. Es la hija del líder. Y ahora esa chica es una influencia terrible. Y los otros padres dicen que ella va a dañar a mi hijo. No quiero estar en esos zapatos. Pero esos pastores llaman mucho. Lo que encontré, y por eso quiero ser honesto. Lo que encontré cuando recibí estas llamadas es que el pastor trabaja mucho. Y se gasta mucho en su identidad como pastores. Y toda la familia gira en torno a su identidad de pastores. ¿A dónde vamos este sábado? No, tengo que predicar. Tiene 3 iglesias. En esta iglesia, todos van allí. No les preguntan a los niños. Y esta esposa desarrolló la identidad de esposa de un pastor. Tienen que estar haciendo cosas. E invierte mucho tiempo en la identidad como pastores. Y estoy hablando de buena gente aquí. No estoy hablando de gente mala. Pero la identidad de un hombre está aquí. No tienen tiempo para hacer ejercicio. No tienen tiempo para conectarse con sus hijos. Y voy a jugar con ellos. No tienen tiempo. Hay tantas cosas que encontré. No tienen tiempo para estudiar la Biblia. Porque a veces lleva al agotamiento. Porque hablamos de gente comprometida. Un pastor me dijo, me dejé la piel en la palabra de Dios. En Sudamérica tenía 20 iglesias.
No sé si creen, pero hay algunas personas en Sudamérica que tienen 20 iglesias, una escuela y un centro de estilo de vida. Y él dijo, me dejé la piel en la palabra de Dios. Y él estaba sufriendo de agotamiento. Y le pregunté, ¿tienes tiempo para estudiar la Biblia? No tomar ni un versículo de la Biblia para el programa que tienes para ese día. No, que estudies la Biblia solo para ti mismo, sin pensar en el programa, sin pensar en el sermón, sin pensar en nada. Casi los pastores con los que hablo, sin importar la edad, porque estoy trabajando con el hijo de un presidente de un sindicato en el país, y él estaba agotado, y otro pastor, y otro pastor. ¿Adivina cuál es la respuesta? No, no. Cuando estudio la palabra de Dios, tengo que tomar el sermón, el programa, no. Estudiar por uno mismo, sin tomar todos los pasajes, ni siquiera uno solo, porque es para ti, y puedes tomar tiempo de la Biblia mientras trabajas. Ellos dijeron no, tómese el tiempo para su ejercicio, tomarse el tiempo para conectarse con sus hijos, tomarse el tiempo para estar con ellos cuando lo necesiten. Ellos dijeron no. Entonces, esa inversión, es decir, invierten en la identidad como persona, pero la identidad como hombre está aquí. Entonces, ¿sabes qué pasó? Existe esta conexión en casa. La esposa podría desarrollar la identidad de la esposa de un pastor, y son líderes en la iglesia, pero en casa no se conectan. En casa, la esposa siente que no tiene intimidad emocional con el marido, porque están trabajando muy duro y él simplemente está apagando incendios todo el tiempo. ¿Qué encuentro? Padres en codependencia, o altamente independientes, desconectados de la familia, y altamente conectado con su trabajo o ministerio, desarrollan una identidad basada en el desempeño. De alguna manera, si dejo de hacerlo, no, necesito seguir trabajando para Dios. No puedo parar. Si un hombre en el ministerio no puede detenerse a conectarse a ese nivel como hombre, hay un problema aquí. Probablemente, desarrollan una identidad basada en el desempeño. Y lo digo porque estoy saliendo de eso. Estoy predicando esto porque tengo que estudiar esto. Tengo 2 hijas. Uno está casado, tiene 26 años. La otra tiene 15 y eso me pasó con mi hija mayor. Y yo estaba salvando el mundo. Pero mi hija no fue abusada. Yo era el responsable. La dejé con personas espirituales responsables. Pero ella se resentó cuando tenía 16 años porque no me tenía. Así que estoy hablando de esto por una experiencia. Bueno, entonces lo que encontré, identidad basada en el desempeño. Todos en casa corren alrededor del pastor. La esposa desarrolla la identidad pastor-esposa, pero en casa hay distancia, no hay conexión, y nivel emocional, y podría afrontar su desconexión consigo mismo, porque ese hombre tiene necesidades por favor, y se desconecta de su cuerpo para hacer ejercicio, y aplicar muchas cosas buenas que la Biblia ha dicho. E incluso Elena G. de White, no lo es porque esté ocupado todo el tiempo. ¿Cómo va a afrontar su desconexión si tiene necesidades? Y probablemente la desconexión se produce desde hace años con su mujer. Entonces, si es una persona moral, probablemente se enfrentará a más religión. Y no es coqueteo, adulterio y pornografía. Y sigo pensando en Tony cuando estaba predicando aquí. Así que eso es más o menos lo que va a pasar. Pero ¿cuál es el mensaje aquí? Si esas son las casas que encuentro donde dicen hablar con mi hijo, incluso si no es de la comunidad LGB grande T u otros comportamientos, necesito ir con los padres nuevamente. ¿Y qué pasó con los padres? Y hay algo aquí, el Dios conectado con Jesús. Y Jesús se conectó con su Padre no desde la identidad del Mesías, pero conectó como hombre. Y en Getsemaní vemos a un hombre suplicando. Ese hombre se tomó el tiempo para conectarse con los discípulos, conectar con el Padre, orar. Conectarse con su cuerpo, consigo mismo. Entonces, si una persona está conectada, pueden recibir la luz de Dios y son una unidad. Ese era el Señor Jesús, y solo porque conectó en su identidad de hombre. Entonces, ¿quién podría ser el Mesías? Entonces, cuando un hombre pone tanto en su identidad como pastor, que la identidad como hombre está aquí, y sabe que está descuidando a los niños, pero es para Dios, es para Dios. Él no entiende eso cuando tiene 16, 17 años. Entonces, ¿qué pasó? Dios necesita conectarnos con los líderes como hombres, para que puedan conectarse con ellos, con sus familias, para que ellos puedan ser los pastores que alcanzarán al mundo. Solo por una cosa, y con esto termino.
Hay más, pero solo por esto. Porque Dios nos hizo, nos conoce mejor íntimamente, que cualquiera puede. Por eso puede hacernos sentir conocidos de una manera, que nadie en la tierra puede hacerlo. Entonces esa intimidad es solo el lugar de Dios. No, el matrimonio pretende llenarte al 100%. Eso es una mentira. No, esa intimidad solo Dios. Ese es el Creador, y Él es un Dios celoso. No quiere que nadie ocupe su lugar. Entonces, de esa abundancia, podrás soportar a tu esposa, tus hijos, tu marido, ¿verdad? Podemos experimentar una verdadera definición de intimidad, de una manera indescriptible cuando nos conectamos con Él. Intimidad con Dios a través de su Hijo Jesús. Experiencia más gratificante y transformadora. Nos ofrece que sean uno como nosotros somos uno. Mire el lenguaje de intimidad de Juan 17. Yo en ellos y tú en mí. Para que pudieran llegar a la completa unidad. Entonces el mundo sabrá que tú me enviaste, y los he amado como tú me has amado a mí. La experiencia de 144.000 fueron personas que ya no funcionaban. No se desarrollaron, renunciaron. Los mártires renunciaron a una identidad basada en el espectáculo. No cumplieron con su ministerio laboral. Se conectaron con Jesús en su carne. Como seres humanos, como hombres, como mujeres, los 144.000 aprendieron a seguir al Cordero donde quiera que vaya, y por eso pueden participar de la lluvia de letras. ¿Te imaginas tanta gente de la comunidad LGB grande T? Rodeado de oscuridad puedo escuchar a la gente que tienen la capacidad de intimar y conectarse en un sermón. Pero solo personas que están conectadas consigo mismas, con sus familias, con Dios, a nivel humano. Pueden predicar sermones que no llegan a la gente intelectualmente. La comunidad LGB grande T no va a llegar al intelecto. No, te demandan legalmente. Ya lo vimos en la presentación anterior. Serán tocados por personas que puedan conectarse en la predicación de forma íntima. Así como Jesús encontró a esta mujer americana, así como Jesús encontró a María, así como Jesús encontró al gobernante rico, pueden hablar sobre lo que los está bloqueando. Su conexión con Dios. Pero el Espíritu Santo va a estar con ellos, porque este mensaje se va a dar como: Padre, ¿cómo estás en mí? Para que estén con nosotros, para que puedan estar completos en una unidad. Entonces el mundo sabrá que tú me has enviado. ¿Quién aceptará el desafío de estar conectados? Necesitamos estar conectados para recibir a la gente que el Espíritu Santo va a traer aquí, incluida la comunidad LGB grande T. No condenar lo que vemos, no aplaudir lo que hacen, pero recibiéndolos en conexión. Tenemos hambre de conexión, y aquí no hay LGB grande T, no hay musulmanes, no hay ateos. Todos los seres humanos nos conectamos en esta carne, y lo necesito para la intimidad y la conexión. El pueblo de Dios debe ser pueblo que son expertos en la conexión. Entonces ese es mi desafío para hoy. Que Dios nos ayude a recibir este mensaje y dar este mensaje bajo esta luz. Que Dios los bendiga. Gracias.